ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy es viernes 19 de agosto del año 2022. Es un placer poder contar con su presencia, querido amigo, amiga. Cuando usted separa este tiempo especial para encontrarse con Dios a través del estudio de la Biblia, definitivamente su vida da un giro para bien. Pase lo que pase, si usted está con Dios, las cosas irán mejor. Un fuerte abrazo a la distancia donde usted se encuentre. Muchas gracias también por invitar a sus amigos, a sus familiares, para estar aquí en el programa Lecciones que Transforman. Muchas gracias también por dejar sus comentarios. Veo allí en el chat varios saludos, varios comentarios, pedidos de oración también. Tenga por seguro que hay muchas personas que están orando por sus pedidos de oración. Hay un ministerio de oración en Lecciones que Transforman, donde diariamente nosotros presentamos ante Dios esos pedidos. Si todavía tú no te has suscrito a nuestro canal, tanto en YouTube como en nuestra página de Facebook, suscríbete. Sigue esta página para que puedas recibir
diariamente las notificaciones, los avisos de las transmisiones en vivo y en directo del programa Lecciones que Transforman. Sí, de domingo a viernes nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Perú, horario de Perú. Sabemos que nos están mirando desde diferentes partes de Sudamérica, diferentes partes de Centroamérica y también Norteamérica. Y por supuesto, Europa. Hay varias personas que desde España nos están mirando, nos siguen. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Muy bien, vamos a orar entonces para iniciar nuestro estudio. Incline su rostro allí donde usted se encuentre. Querido Dios, qué bueno es estar reunidos una vez más aquí para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz, para seguir tus consejos. Cada vez que nos encontramos contigo, Señor, encontramos fortaleza también. Encontramos paz, tranquilidad, esperanza, porque solo en ti está la verdadera esperanza. Acompáñanos, dirige nuestra vida, dirige nuestra mente, ilumínala también para entender tu mensaje. Abraza a cada hermano, a cada amigo que está reunido aquí para encontrarse contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, hoy es el último día del estudio de esta semana, el día viernes, ¿no? Un estudio muy interesante ha sido esta semana. Definitivamente hemos disfrutado de la palabra de Dios y no podemos cerrar esta semana sin ver, sin reflexionar hoy, viernes. El título, como siempre, los viernes, es Para estudiar y meditar. Y cada día hemos estado repitiendo el versículo para memorizar, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 27. El texto base de esta semana está en Hebreos capítulo 11, versículo 27. ¿Me acompaña a repetir este versículo? Leamos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense, Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Moisés. Bueno, en realidad está hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. De este versículo es el que sale el título eh, del estudio de esta semana, viendo al invisible. Y como todos los viernes, vamos a meditar en dos citas en esta ocasión de Elena White, donde veremos, en primer lugar, que Dios cumple sus promesas. Sí, Dios cumple sus promesas. Esa es la idea de esta cita que vamos a leer a continuación. Leamos entonces juntos. Esta cita está en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 3, páginas 1173 y 1774. Comentarios de Elena White. Dice así: ¿No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Claro que dijo eso, ¿no, hermanos, amigos? En su palabra está, en la palabra de Dios. ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Amigos, el Espíritu Santo es una persona divina, real, como es Dios el Padre, como es Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo es verdadero, es real y es eficaz en cuanto a su guía. Él es nuestro guía supremo. Y la promesa es que si nosotros pedimos que este guía llegue a nuestra vida, así será. Dios el Padre con mucho gusto enviará al guía real, verdadero y eficaz que es el Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita: algunos parecen temerosos de fiarse de lo que Dios dice. Miren, aquí yo he subrayado
he resaltado esta parte porque es importante. Algunos parecen, dice Elena White, temerosos o tienen miedo de confiar de lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Una de las tantas cosas que Dios promete es enviarnos al Espíritu Santo para que sea nuestra guía o nuestro guía real, verdadero y eficaz. Y no queremos pedir. Tenemos miedo o desconfiamos de que esta promesa sea una realidad. Y pensamos que en vez de fe, esto es presunción. No, amigos. Nosotros con toda confianza, cual hijo a un padre, puede pedirle para que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Pero esta es una decisión que está en nuestras manos. El Espíritu Santo es un regalo como persona divina para estar a nuestro lado. Es un regalo de gracia de parte de la divinidad para nuestras vidas. Recuerden que el Espíritu Santo, entre todas las obras que hace, una de ellas y la más hermosa es consolar al ser humano. Él es nuestro consolador. Y no hay, amigos, más necesidad en este momento que el ser humano tiene que ser consolado, porque estamos viviendo en un mundo que nos golpea la vida. Estamos viviendo en un mundo que nos lastima, que nos hace sufrir, que nos causa dolor, porque es un mundo de pecado y el pecado causa dolor, sufrimiento, tristeza. Y dígame si no necesitamos consuelo, no necesitamos a alguien que nos abrace y nos acompañe de verdad. Bueno, el Espíritu Santo cumple esa función, cumple esa obra de consolarnos, pero no solo consolarnos, sino también de guiarnos. Él es la luz que guía nuestros pasos. Él es la luz que alumbra este mundo de oscuridad. Por eso, con toda confianza, debemos pedir a nuestro Dios Padre que el Espíritu Santo nos acompañe, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos consuele. No seamos temerosos de confiar de lo que Dios dice. Si Dios dijo, pídeme y yo te voy a dar, pues hagamos eso. Hagamos eso. La cita sigue diciendo, oran, ¿quiénes? Algunos oran para que el Señor nos enseñe. Sin embargo, temen aceptar la palabra de Dios. Miren amigos, algunos oran, dice, ¿no? Para que el Señor nos enseñe. Y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. ¿Qué está diciendo aquí Elena White? Está diciendo lo que a muchos nos pasa, amigos, en algunos momentos de la vida. Y si nosotros leemos este libro que es la Biblia, todos los días a veces leemos, estudiamos, ¿no? Pero cuando llega la crisis, cuando llegan los desafíos de la vida, en varias ocasiones nos olvidamos de lo que hemos leído. Y no estoy hablando de un olvidar de que se pone en blanco la mente. Estoy hablando de que no creemos lo que la Biblia dice. Desconfiamos de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, la historia de Elías. ¿Cuántas veces hemos leído la historia de Elías, el profeta Elías, que fue alimentado en el desierto por cuervos, por la providencia de Dios? Dios envió cuervos con comida para dar de alimentar a Elías, su profeta, y sobrevivió por eso. Leemos esa historia, pero cuando llegamos nosotros a esa situación, donde no hay comida, donde no hay dinero,
¿qué pasa? Ignoramos la historia de Elías y decimos a veces, no, ¿qué va a ser? No creo que eso pase ahora, en estos tiempos. Antes sí pasaba. Pero ¿por qué, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Acaso Dios cambia? ¿Acaso Dios es diferente en el pasado, en el presente y en el futuro? Eso también nos olvidamos, ¿no? O ignoramos cuando leemos en la Biblia. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. No cambia, no cambia. Pero eso ignoramos también. Por eso Elena White dice aquí, pedimos que Dios, pedimos en oración que Dios nos enseñe sus verdades. Y cuando Él nos enseña, no queremos creer en los momentos difíciles de la vida. Qué bonito es creer cuando nos va bien, ¿no? Qué bonito es seguir los consejos de Dios cuando las cosas van bien, pero cuando la crisis llega a nuestra vida, decimos, no, no creo que sea tanto verdad. Leemos que el mar rojo se abrió. Leemos en la Biblia que agua salió de una roca. Leemos en la Biblia que comida cayó del cielo. Pero decimos, no, eso no creo que suceda ahora. ¿Por qué no va a suceder ahora, amigos, hermanos? ¿Por qué estas enseñanzas y estas verdades no pueden cumplirse ahora, al pie de la letra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos falta de fe, porque dudamos de Dios. Por eso no se cumplen esas promesas en nuestra vida. No puede ser así, amigos. Necesitamos orar, pero orar con fe. Necesitamos leer la Biblia, pero leer con fe. Si Dios lo dijo, Él va a cumplir su palabra aquí, ayer y en el futuro. Dios va a cumplir. Dios cumple sus promesas. No dudemos de eso, por favor. ¿Está bien? No dudemos de eso. Continuamos leyendo la cita. Mira lo que dice acá ahora. Mientras nos presentemos humildemente, aquí están 4 cosas que necesitamos hacer para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. 4 cosas debemos mostrar en nosotros, amigos. Miren, mientras nos presentemos humildemente. ¿Qué significa humildemente? ¿Qué es humildad, amigos? Humildad es reconocer que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Humildad es reconocer que todo lo que está escrito en este libro se cumple en el pasado, en el presente y en el futuro. Humildad significa que este libro tiene que dirigir nuestra vida, porque este libro es la palabra de Dios, no es cualquier libro. Eso es humildad. Humildad es someterse a la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es mejor que la mía, porque sus pensamientos son pensamientos más altos que el cielo. Eso es humildad. Y cuando nosotros vayamos a Dios, tenemos que ir o debemos presentarnos, dice Elena White aquí, humildemente, con sometimiento, con reconocimiento a Dios como el Dios supremo en mi vida. Humildemente. Dejar que Él domine mi existencia, que Él domine mis pensamientos, dejar que Él haga su voluntad en mí. Humildemente. ¿Qué más? ¿Qué más? Mientras nos presentemos humildemente delante de nuestro Padre Celestial, humildemente, 1, 2, con un espíritu dócil. Miren, amigos, espíritu dócil es la forma en que nosotros actuamos delante de Dios. Espíritu dócil es ser paciente. Espíritu dócil es dejarnos dirigir por Dios. No ser recios, no ser tercos. Si Dios dice,
en su palabra que tengo que ir por ese camino, pues voy por ese camino, aunque no me parezca razonable, aunque no me parezca lógico, aunque no me guste, tengo que ir. Espíritu dócil es ser dirigidos o dejarse dirigir por Dios. Así tengo que presentarme ante el Padre Celestial. Pero si yo comienzo a querer razonar ante los mandatos de Dios, ante las enseñanzas de Dios, si yo quiero por allí empezar a ser lógico humanamente, olvídate. A veces la lógica no funciona con Dios, amigos. Muchas cosas que se nos presentan en este libro no son lógicos a la vista humana. Ante la vista de la ciencia no es lógica. Pero amigos, si yo no tengo un espíritu dócil para ser dirigido por Dios, no soy humilde, no van a suceder las cosas en mi vida. Los milagros no van a aparecer en mí. Y esto muchas veces ha sido nuestro problema como ser humano. Nuestro problema ha sido que no hemos querido ser dirigidos por Dios. Nosotros hemos buscado primero no el reino de Dios. Hemos buscado primero hacer nuestra propia voluntad. Hemos querido solucionar nuestros propios problemas de la manera que hemos creído conveniente. Y ahí es donde nosotros nos hemos metido en problemas, porque cuando el ser humano quiere arreglar sus propios problemas, se meten más problemas. Por eso Elena White aquí aconseja, cuando nos presentemos a nuestro Padre Celestial, hay que presentarnos humildemente, hay que presentarnos con espíritu dócil. Y sigue diciendo, con disposición. Mira, tercera cosa. Tercera actitud que debemos mostrar ante Dios cuando nos presentemos a Él. Disposición. ¿Qué significa disposición? Que estar allí, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a obedecer. Eso es disposición, obediencia. Hay que obedecer lo que Dios dice. Cuando Dios habla, atentos y listos para obedecer, para hacer su voluntad, disposición. Yo no tengo que esperar, no tengo que pensar, no tengo que empezar a razonar. A ver, Señor, un ratito, voy a... No, no, amigos. Si Dios habló, hay que hacer caso rápido, rápido, hay que obedecer. No hay que esperar. Yo me siento muy triste cuando algunas personas, después de estudiar la Biblia, después de conocer la voluntad de Dios, después de ser iluminados por su verdad, dicen, voy a pensarlo para entregar mi vida a Dios. Voy a pensarlo para bautizarme. Y amigos, yo conozco personas que están pensando hasta ahora, hace años, en entregar su vida a Dios. Eso no es disposición. Y después, muchas veces nos quejamos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a obedecer a Dios. No estás dispuesto a hacer su voluntad, a seguir sus consejos. Te gusta hacer tu propia voluntad y pues así no va la cosa. Por eso Elena White dice, cuando tú te presentes ante Dios, ante el Padre Celestial, tienes que estar dispuesto, tienes que estar listo, tiene que tu decisión ser rápida. Porque si no vas a dar cabida a la duda y la duda te va a llevar a la incredulidad. Y ahí sí vas a tener muchos problemas. Vas a entrar en la angustia. Sí, amigos, a la angustia. Y la angustia te va a derrotar, te va a aplastar. No puedes tú, cuando te presentes al Padre Celestial,
estar allí haciéndole esperar, espera Señor. No, no. Vamos con disposición, con prontitud a obedecer. Y por último aquí dice, cuando nos presentemos ante el Padre Celestial, no solo con humildad, con espíritu dócil, con disposición, sino también con ansias de aprender. Miren, amigos, con ansias de aprender. Qué lindo, ¿no? Ansias es deseo, anhelo, pero es un deseo profundo, es un anhelo único. No hay otra cosa más. Yo quiero aprender de Dios. Eso es lo primordial en mi vida, es ansias, ansias de aprender. ¿Mm? Recuerda estas 4 cosas, por favor. Si puedes, anota allí. Cuando te presentes a tu Padre Celestial, tienes que presentarte humildemente. 1, 2, con espíritu dócil. 3, con disposición. 4, con ansias de aprender. ¿Sí? Este es el mensaje que se nos da en el estudio de hoy. Y continúa Elena White diciendo, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de su promesa? ¿Por qué, amigos? ¿Es justificable que dudemos de Dios? ¿Hay razones buenas para dudar de Dios? Pues no. Al contrario, hay muchas razones para creer en Dios, para creer en sus promesas. Hay muchas, miles de razones, no solo en teoría, sino en práctica, en nuestra propia vida. Hay muchas razones. Pero si nosotros no nos presentamos ante Dios humildemente, con espíritu dócil, con disposición, con ansias de aprender, vamos a dudar. Vamos a entrar al terreno de la incredulidad y vamos a vivir angustiados siempre, con ansiedad, con miedo. ¿Por qué habríamos, amigos, por qué habríamos de dudar del cumplimiento de la promesa de Dios? ¿Por qué? No hay razón de hacerlo. Por lo tanto, si tú dudas es porque tú quieres dudar, no por Dios, sino por ti mismo. Es porque no quieres soltar tu orgullo, no quieres soltar el pecado, no quieres hacer la voluntad de Dios. Es por ti, por mí mismo, que yo tengo miedo, que yo tengo duda, no por Dios. Dios me ha dado muchas razones para no dudar, muchas razones para creer en Él. Entonces, no dudemos, por favor, no dudemos. Ni por un momento, dice Elena White, y he resaltado aquí también en la cita, ni por un momento debéis deshonrarlo dudando de Él. Amigos, nosotros deshonramos el nombre de Dios cuando dudamos. Claro, y no está mal que digamos esto. No hay justificación para que el ser humano dude de Dios, por favor, no hay justificación. No puede usted dudar de Dios. Dude de usted mismo, dude de otro ser humano, dude de este mundo, pero no dude de Dios. No hay justificación. Ni por un momento, ni por un instante, ni por un minuto, segundo, debemos dudar de Dios. Y no dudaremos, amigos, cuando nos presentemos a Dios humildemente, con espíritu dócil, con disposición y con ansias de aprender. Por eso, Dios dice, si nosotros no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños, amigos, los niños siempre están con ansias de aprender. Los niños siempre están con disposición. Los niños tienen un espíritu dócil. Sí, los niñitos.
Así debemos ser nosotros también en la vida espiritual. Y sigue diciendo Elena White acá, mira, cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer. ¿Cuál es nuestra parte, amigos? ¿Cuál es nuestra parte en la cooperación con Dios? Creer. Pero hay que conocer para creer. Nadie va a creer sin conocer. Primero hay que conocer a quien vamos a creer. Si no conocemos a alguien, desconfiamos o no. No es así. En la vida práctica, aquí en lo común, ¿no es así? Así es. Y también igual en la vida espiritual. Para que nosotros creamos en Dios, hay que conocer a Dios. Hay que conocer. Porque cuando tú conoces a Dios, sabes que Él quiere lo mejor para ti. Sabes que Él es Dios sabio. Sabes que Dios es un Dios que tiene el panorama completo de la vida y de este universo. Cuando tú conoces a Dios, sabes que Dios es omnipotente, es omnipresente, que Dios es eterno, que Dios es el creador. Todo eso sabes cuando conoces a Dios. Entonces, al saber todo eso, hay más confianza en Él. Creo en Él, tengo fe en Él. No dudo porque lo conozco. Sé que Él me va a llevar por caminos correctos. Sé que Él me va a dar lo que me conviene. Por eso es importante, para creer, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Dígame usted, ¿cómo conocemos a Dios? Dios nos ha dado herramientas para poder conocerlo. La primera de ellas es la Biblia. A través de este libro maravilloso, nosotros conocemos a Dios. A través de este libro. Si tú quieres saber cómo es Dios, pues lee la Biblia. Es verdad que tú puedes conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de las circunstancias de la vida, pero no hay nada mejor que conocer a Dios a través de la Biblia. Jesús dijo, si ustedes quieren conocerme, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ella habla de mí. La Biblia habla de mí. Eso dijo Jesús. Entonces, aquí la Biblia, primera herramienta para conocer a Dios. Hay otra herramienta, es la oración. Cuando nosotros oramos, conocemos a Dios, porque escuchamos su voz, porque sentimos su presencia, porque abrimos nuestro corazón a Él como un amigo. La oración es otra herramienta para poder conocer a Dios. ¿Cómo también conocemos a Dios? Sirviendo a los demás. Sí, ¿podemos conocer a Dios sirviendo a los demás? Claro que sí. Porque amigos, cuando servimos a los demás, vemos el cambio de las personas. El Espíritu Santo comienza a trabajar a través de nosotros, a través de nuestro servicio, para transformar a las demás personas. Y yo voy viendo cómo las personas se transforman a través del poder del Espíritu Santo. Entonces yo también voy conociendo el poder de Dios en las personas. Así conozco a Dios también. Básicamente, esas tres cosas nos ayudan a conocer a Dios: el estudio de la Biblia, la oración y el servicio a los demás. Hay más formas, claro que sí, pero te estoy dando las tres más básicas e importantes de todas. Cuando tú conoces y practicas eso, entonces tu fe crece, tu fe en Dios, tu creencia en Dios crece. Así es, amigos. ¿Ya? Entonces acá Elena White dice, cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer, creer. Esa es nuestra parte, hay que creer, amigos.
Pero repito, para creer hay que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que vivir en comunión con Él todos los días, estudiando la Biblia, orando y sirviendo a los demás. Dice, es creer que se os dirigirá, guiará y bendecirá en el cumplimiento de su voluntad. ¿Ah? Y esta cita de Elena White termina diciendo, quizá tengamos que desconfiar de nosotros mismos. Miren, ahí está. Si vas a desconfiar de alguien, amigo, que no sea de Dios, porque no es justificable desconfiar de Dios. No hay justificación, no hay razones para desconfiar de Dios. Si vas a desconfiar de alguien, que sea de ti mismo. Si yo voy a desconfiar de alguien, que sea de mí mismo. Por eso dice, quizá tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal a Dios, sus enseñanzas. Sí, amigos. Yo tengo que desconfiar de mi mente, de mis sentimientos, porque están manchados de pecado. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso. Entonces yo no puedo confiar de mí mismo. ¿De mi propia voluntad yo voy a confiar? No. ¿De mis sentimientos voy a confiar? No, jamás. No tengo que confiar de mí. Así que esas ideas que vende el mundo ahora, que dice, confía en ti mismo y vas a salir adelante, confía en ti mismo y vas a alcanzar lo que tú quieres, confía en ti mismo, olvídate, eso es mentira. No te centres en ti, no confíes en ti porque vas a fracasar, vas a caer en el hoyo de la oscuridad. No confíes en ti mismo. También tú has escuchado en el mundo que dice, mira en tu interior para encontrarte a ti mismo. Mira en tu interior para adquirir la fuerza. Olvídate, amigo. La fuerza no viene de aquí de adentro. La fuerza viene de arriba, del cielo. La luz no viene de aquí adentro, viene de arriba, del reino de los cielos. De allí viene la luz. Así que no mires en tu interior, porque en tu interior solamente hay pecado, en tu interior solamente hay oscuridad, en tu interior solamente hay malos pensamientos. Olvídate, no te mires a ti mismo, desconfía de ti mismo, confía en Dios, la luz, la sabiduría, la vida, Dios, confía en Dios, confía en Él hasta lo sumo, dice Elena White acá, miren. Hasta lo sumo. ¿Qué significa sumo? Lo máximo, lo supremo. Confía en Dios por sobre todas las cosas. No importa si un científico, no importa si un profesor, no importa si un hombre inteligente, eminencia de este mundo te diga lo contrario, que está en este libro, no confíes en él ni en ellos. Confía en Dios plenamente, hasta lo sumo, dice Elena White acá, a fin de que interpretéis correctamente los planes y la obra de su providencia. Para que tú puedas entender los planes de Dios, para que tú puedas entender la voluntad de Dios, tienes que confiar en Él 100%. Tienes que confiar en Él sumamente. Así es, amigo, amiga. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amigos, si no seguimos estos consejos divinos, olvídense, vamos a estar perdidos y vamos a vivir todo el tiempo en angustia, preocupación, quejándonos, murmurando. Triste va a ser nuestra vida. Ha llegado el momento de confiar en Dios 100%, plenamente, plenamente. Muchas gracias por estar conectados en Lecciones que Transforman. Y gracias por estar respondiendo en sus comentarios. Gracias. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Hay que reaccionar a lo que la palabra de Dios dice. Un paréntesis. ¿Ya compartiste el estudio de hoy? ¿Sí? ¿O solo estás escuchando tú solito el mensaje?
No, no, no es bueno hacer eso. Vamos a compartir el mensaje, ¿está bien? Date unos 5 segundos en este instante para poner clic, compartir y envía a los WhatsApps donde tú estás, a tus amigos, a tus familiares. Vamos. Y felicito a aquellos que ya han compartido. Ya lo han hecho. Muy bien. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo en este momento. Vamos a compartir, ¿está bien? Pero hay otra cita más que aparece en la lección de hoy, viernes, que nos habla acerca de que la fe se fortalece con las pruebas, con los desafíos de la vida. Mire, vamos a leer aquí esta segunda cita de Elena White. Dice así: la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Miren, amigos, miren qué profundidad tiene esta cita. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. ¿De dónde vienen esas dudas, amigos? ¿De dónde vienen esas influencias opositoras para creer en Dios? ¿De dónde vienen? Del enemigo. El enemigo viene a nuestra vida a ponernos dudas. El enemigo viene a nuestras vidas con influencias opositoras a la palabra de Dios. Es allí donde nosotros pulimos nuestra fe. Es allí donde nosotros empezamos a crecer espiritualmente, cuando soportamos a la duda, cuando soportamos a las influencias opositoras. Pero para lograr esto, recuerda, tienes que conocer a Dios. Sí, porque si tú no conoces a Dios, cualquier influencia opositora a la palabra de Dios va a venir y te va a mover de tu camino. Cualquier duda va a venir y te va a derribar en la vida cristiana. No tienes, amigos, que dejar, amigo, amiga, no tienes que dejar de conocer a Dios. Conoce a Dios todos los días y no importa qué influencia negativa, opositora venga a tu vida o algún indicio de duda, rápido tú vas a salir de allí. Rápido vas a salir victorioso. ¿Está bien? Así es, así es. Muy bien, amigos. Entonces, con todo lo que hemos hablado aquí, vamos a responder las 4 preguntas que aparecen en nuestra guía de estudio de hoy. Aquí miren, el día viernes, ¿sí? Hay 4 preguntas que están aquí en el día viernes para estudiar y meditar. La primera dice así: como clase, hablen sobre el tipo de cosas en las que creemos pero no vemos. Esta semana hemos hablado viendo al invisible, ¿no? Hemos hablado de eso. Y hemos dicho que aunque a Dios no lo veamos en su naturaleza divina, pero sí podemos nosotros verlo a través de ¿qué? De sus obras, a través de sus verdades, prácticas. Pero vamos a leer esta pregunta. Como clase hablen, sobre el tipo de cosas en las que creemos pero no vemos. Cosas que sabemos que son reales, pero que no están más allá de nuestra vista, o pero que están más allá de nuestra vista. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender lo que significa ver al invisible? Yo he respondido de esta manera, amigos, y les invito a compartir esta respuesta. Mire lo que dice. Aquí nos está diciendo: hablen sobre el tipo de cosas en las que creemos pero no vemos. ¿Qué cosas creemos pero no vemos? Por ejemplo, no vemos al piloto del avión en el que viajamos, pero creemos que él lo está manejando, ¿no? ¿Sí o no? Porque está volando el avión. Y llegamos al lugar donde queríamos. Por eso creemos, aunque no veamos
o nunca hayamos visto ¿a quién? Al piloto del avión. Otra cosa, no vemos al viento, pero creemos que existe por sus efectos en la tierra. ¿Sí? No vemos al viento. O usted ve al viento. No podemos ver el viento. Pero ¿por qué creemos que hay viento? Porque sentimos cómo golpea nuestro rostro, nuestro cuerpo. Porque vemos cómo las hojas se mueven, los árboles, las plantas, cómo se levanta el polvo por el viento. Por eso creemos, porque vemos sus efectos en la tierra. No vemos los sentimientos, por ejemplo, tampoco vemos los sentimientos. Usted no puede ver a la alegría, no lo puede ver, no lo puede ni tocar siquiera, alegría. Pena, odio, no, usted no puede tocarlo. ¿Y por qué creemos que existe la alegría? ¿Por qué creemos que existe la tristeza? ¿Por qué creemos que existe el dolor, el odio? ¿Por qué creemos eso? Porque existen a través del comportamiento de las personas. Vemos eso a través del comportamiento de las personas. Cuando yo veo a una persona sonreír, creo que está alegre. Creo en la alegría. Cuando yo veo a alguien llorar, creo en la tristeza, porque estoy viendo en el rostro de una persona. Enojo, igual forma. No veo los sentimientos, no lo puedo tocar, son invisibles, pero sí se me muestran o creo porque lo veo a través de las personas. Entonces, ¿cómo puede esto ayudarme a entender lo que significa ver al invisible? Hablando de Dios ahora. Bueno, igual amigos, en mi naturaleza ahora pecaminosa, en nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos ver a Dios, porque Dios es santo, puro. Moriríamos si veríamos a Dios en este momento, porque somos pecaminosos. No vemos a Dios, está velado por nosotros o ante nuestros ojos. No lo vemos, pero sí yo puedo conocerlo y creo que existe a través de sus obras que Él hace. Sí, a través de sus obras. Todo lo bueno que hay en este mundo son las obras de Dios. Todo lo bueno. ¿Sí? Entonces, así yo puedo ver al invisible. De esta manera. Muy bien, avanzamos. Pregunta número 2. Pregunta número 2. La pregunta número 2 que aparece en la lección de hoy dice así. Analicen la pregunta que se encuentra al final del estudio del miércoles. El día miércoles estudiamos un tema muy importante y es echar toda nuestra ansiedad. Ese fue el tema del día miércoles. Ahora, en este día de la lección hubo una pregunta al final y aquí nos está diciendo, analicen la pregunta. ¿Cuán a menudo nos encontramos en esa ansiedad? Vamos a analizar esa pregunta. La pregunta es la que están mirando en la pantalla. Decía la pregunta del miércoles, ¿qué cosas te preocupan ahora? ¿Qué cosas te preocupan ahora? Y aunque sean legítimas esas cosas que te preocupan y parezcan angustiosas, ¿hay algo difícil o demasiado difícil para Dios? Dígame usted, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo imposible que Dios no lo pueda hacer posible? Claro que no. Para Dios todo es posible. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que para Dios todo es posible. ¿Conocemos o no conocemos? Claro, eso dice la Biblia. Pero ¿qué sucede con nosotros muchas veces? ¿Qué sucede? Lo que Elena White decía en la cita que hemos leído. Nosotros decimos, Señor, enséñame, ayúdame a creer, pero cuando llegan los problemas, nos olvidamos de nuestro pedido. No queremos creer, no queremos creer.
Por eso, quizá nuestro mayor problema sea que aunque creemos que Dios está al tanto y puede solucionar nuestros problemas, no creemos que las resolverá como nos gustaría a nosotros. Ese es el verdadero problema. No queremos que Dios solucione mi problema como Él quiere, sino como yo quiero. Eso es lo que deseo. Y eso está mal, amigos. Por eso repito, mi voluntad no debe estar encima de la voluntad de Dios. Al contrario, la voluntad de Dios tiene que estar encima de mi voluntad. Por eso muchas veces yo no salgo de la angustia. Por eso muchas veces yo no salgo de los problemas, de la tristeza, de las preocupaciones, porque no quiero que Dios haga su voluntad. Quiero que Dios haga lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo creo que es. Pero así nunca voy a salir de la situación, amigo. Porque ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué voy a confiar en mí? Yo no sé nada delante de Dios, como dijo Job. Job reconoció, ¿qué sé yo, Señor? Tú eres el Supremo. Ya no voy a preguntar más porque yo no sé nada. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para pedirte explicaciones? No soy nadie. Por eso, amigos, ese es nuestro problema. No queremos nosotros dejarnos dirigir por Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para confiar más en el camino del Señor? ¿Sí? Aunque Él haga lo que no nos parezca bien, lo que no nos gusta. ¿Qué podemos hacer para confiar más en que el camino del Señor es el mejor? Si bien eso no es lo que queremos, ¿qué podemos hacer? Y hemos hablado de eso, pero pongo aquí la respuesta. Miren, ¿qué podemos hacer? La respuesta sería, para confiar más en el Señor, debemos conocerlo. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso hace un momento? Para confiar más en el Señor, debemos conocerlo, porque el que conoce confía. Y para conocerlo, debemos pasar tiempo con Él. ¿Qué haciendo? Escuchando su voz a través del estudio de la Biblia, hablando con Él a través de la oración. Y a esto se añade el servicio a los demás, usando nuestros dones y talentos para que otros también aprendan de Él a confiar. Aprendan a confiar en Él. ¿Está bien? Así responderíamos esta segunda pregunta que dice, ¿qué podemos hacer para confiar más en que el camino del Señor es el mejor? Si bien eso no es lo que queremos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que pasar tiempo con Él, haciendo tres cosas: estudiando la Biblia todos los días, orando todos los días y sirviendo a los demás todos los días. Así es. Ahí vamos a confiar más en la voluntad de Dios. Vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. La tercera pregunta dice así. Tercera pregunta. Si la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras, y esto conduce a algo sumamente valioso, de más valor que las joyas más costosas, ¿cómo debería esto moldear la forma en que percibimos esos conflictos? Acabamos de leer la cita de Elena White, la segunda cita que aparece aquí en el día viernes, que dice que los conflictos y las influencias opositoras, las dudas, nos ayudan a desarrollar nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros percibir eso cuando llegan esos momentos? Que esto es para nuestro bien. Bueno, yo quiero leer rápidamente algunas citas de Elena White que ya leímos durante la semana, que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Miren esta cita, por ejemplo. Dice así: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Miren, aquí se dice que a todos
los que oramos, estudiamos la Biblia, servimos, los que hacemos la voluntad de Dios, a todos nos llega momentos de intensa desilusión, profundo desaliento, igual que a Elías. ¿Te acuerdas de Elías, el profeta? Se desalentó, se metió a una cueva y ahí no quiso salir, se deprimió. No importa, amigos, cuánto estemos cerca de Dios, vamos a llegar momentos así. Jesús mismo, en su forma humana, cuando estuvo en esta tierra, en el Getsemaní, estuvo de miedo, estuvo desalentado. Tuvieron que venir Elías y Moisés a alentarlo, a fortalecerlo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí, a todos nos toca a veces esos momentos en que se nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. ¿Te acuerdas? Job también. Señor, yo hubiese preferido no nacer, dice Job en su momento de angustia. Elías igual. Señor, mátame, quiero morir. ¿Se dan cuenta? Algunos llegamos a ese momento en que queremos morir en vez de seguir viviendo. Pero aquí no es el problema eso, el problema es si nos quedamos en esa situación. Tenemos que salir, por eso Dios vino a Elías y le dijo, sal de esa cueva. ¿Qué haces allí? Ya yo te entiendo, porque eres un ser humano. Te entiendo y no tienes el panorama completo como yo lo tengo, que tengas miedo, te entiendo. Pero no tienes que quedarte allí, tienes que salir de esa situación. Sal de esa situación y vive confiando en mí. Y aquí dice, si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos, de nuestras dudas, y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Aquí está, amigos. ¿Qué tenemos que hacer para percibir los conflictos y las dudas como algo que quiere fortalecer nuestra fe? Bueno, tendríamos que discernir con percepción espiritual. Y para discernir con percepción espiritual tenemos que mantenernos una comunión íntima con Dios. Tenemos que estar siempre en comunión con Dios, conociéndolo. Ahí nuestra percepción espiritual va a ser poderosa. Vamos a poder reconocer la voz de Dios en esos momentos difíciles. ¿Está bien? Y vamos a reconocer, como dice la cita aquí que ustedes ven, miren, Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal. Es por medio de las pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Eso vamos a entender cuando tenemos una comunión con Dios, de que Dios prueba a su pueblo siempre, con la aflicción, siempre, pero que Dios siempre está a nuestro lado también, vigilando esa prueba. ¿Ya? Vigilando esa prueba. No estamos solos en las pruebas. Así es, queridos amigos. ¿Ya? Entonces, vamos a responder la pregunta. Vamos a responder la pregunta número 3. En los momentos de conflictos internos frente a los crisoles de la vida, debemos decidir discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios. Para esto hay que tener una comunión íntima con Él, ¿no? Al hacer esto, nuestro ser se compenetraría o se compenetrará de una nueva fe y una nueva vida. ¿Qué? Todos los desafíos de la vida, todos los problemas, las dificultades que se nos presentan, debemos nosotros con percepción espiritual tomarlas para entender la providencia de Dios. ¿Qué es providencia? La voluntad, la sabiduría de Dios. Vamos a la pregunta número 4 y última pregunta. Dice,
Escuche bien acá, por favor, porque esta es una pregunta muy importante. La mayoría vio a gente, la mayoría de nosotros, seguro, vio a gente e incluso a hermanos cristianos, hermanos de nuestra iglesia, hermanos fieles, en situaciones en las que, al menos desde nuestra perspectiva humana, el resultado fue desastroso. Lo peor que imaginamos sucedió, a pesar de las oraciones y grandes esfuerzos. Hermano, hermana, ¿estás atendiendo esta pregunta? Mira, atiende esta pregunta, por favor, porque la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar mucho cuando nosotros enfrentemos desafíos y cuando otros también enfrenten desafíos y nosotros tengamos que ayudarlos. Mira, pon mucha atención, por favor, ¿ya? Dice, la mayoría vio a gente, incluso a hermanos cristianos, en situaciones en las que, al menos desde nuestra perspectiva humana, el resultado fue desastroso. Lo peor que imaginamos sucedió a pesar de las oraciones y grandes esfuerzos. Yo te doy un ejemplo. Ayer, hermanos, murió una dama llamada Sofía, por la cual nosotros, como grupo de Lecciones que Transforman y muchas otras personas más, hemos estado orando, porque estaba en una situación de salud muy crítica. Hemos orado mucho. Nuestro hermano y amigo Joar nos pidió que orásemos por ella, porque había estado pasando por una crisis emocional, luego entró una crisis de salud terrible y empezamos a clamar a Dios, Señor, si es tu voluntad, saca a esta mujer de esa situación. Y miren, amigos, ayer ella descansó, murió. Y entonces la pregunta dice aquí, ¿cómo entendemos esto a la luz de lo que estuvimos estudiando esta semana? ¿Cómo podemos entender? Si hemos estado orando a Dios, ¿por qué no la sanó? ¿Por qué no la recuperó? ¿Por qué no la volvió normal como antes? Y entonces, amigos, la respuesta está en esta cita. Miren, aquí hay una cita de la semana que hemos estudiado que yo quiero leer con ustedes. Dice así, si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, como Joar, como la familia de Sofía, aceptemos la cruz. Aquí está lo primero que debemos hacer. Aceptemos la cruz. La cruz aquí es el sufrimiento, el dolor, la pena, la tristeza. Aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga. ¿Acaso no es una copa amarga perder a un familiar cuando la muerte lo arrebata? Sí. ¿Y qué dice Elena White acá? Bebe esa copa. Acepta ese sufrimiento. Acéptalo. Recordando que es la mano de un padre la que la ofrece a nuestros labios. Dios ha permitido eso. A algunos no les gusta que yo diga esto. A algunos no les gusta que digamos Dios ha permitido. Claro que Dios ha permitido, amigos. Algunos critican esto y dicen, todo es Dios. Si todo es Dios, pues claro que todo es Dios. Amigos, si Dios no quisiera, nadie moriría. Nadie moriría. Y nadie nacería. Dios permite. Dios no es el que ocasiona la muerte, por si acaso. No estoy diciendo que Dios ocasiona muerte. Estoy diciendo que Dios permite muchas veces la muerte, el sufrimiento, y hasta usa ese sufrimiento y esa muerte que no ocasionó Él para enseñarnos lecciones. Eso estamos estudiando este trimestre, esta semana, ¿no? Entonces, dice aquí, debemos aceptar la cruz, beber la copa amarga. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en Dios, confiar en las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? En los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento. Tenemos que confiar en las tinieblas como en la luz del día. No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien.
Dice que todo eso es para nuestro bien, como dice la Biblia. Todo es para nuestro bien. Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Entonces, la pregunta aquí, ¿cómo entendemos que aunque a veces oramos, pedimos a Dios y sale lo contrario que pedimos? ¿Cómo entendemos eso a la luz de lo que hemos estado estudiando? Bueno, la respuesta sería esta, hermanos. La respuesta sería esto. Hay situaciones en la vida que no lograremos entender por ahora. Lo entenderemos cuando estemos con Jesús. Esto es lo primero que debemos saber. Hay situaciones en la vida que no lograremos entender por ahora, porque nuestra mente es finita y nuestros ojos están velados. Pero lo vamos a entender cuando estemos con Jesús y nos explique Él de manera personal. ¿Por qué mi oración no fue respondida como yo quise? Eso nos va a explicar el Señor. Lo que debemos hacer ahora es aceptar humildemente nuestra ignorancia, nuestro entendimiento humano limitado, y aceptar la cruz y beber la copa amarga que nos toca experimentar. Eso es lo que tenemos que hacer por ahora. Aceptar eso, amigos. Pero confiemos en Dios, en las tinieblas como en la luz del día, en las malas y en las buenas, en las tristezas y en las alegrías. Hay que confiar en Dios. Por eso la lección de ayer fue: confía en Dios. Sé fiel a Dios siempre, aun cuando no lo veas. Sigue siendo fiel a Dios. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de que no entiendas algunas cosas, sigue siendo fiel a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Queridos hermanos, la lección de esta semana fue una lección extraordinaria. Yo aprendí mucho esta semana y espero que usted también haya aprendido mucho, porque yo aprendí a desarrollar mi fe viendo al invisible. Aunque Dios no es visible ante nuestros ojos humanos, pero yo puedo creer en Él, que existe y está a mi lado, porque su palabra así lo dice. Y su palabra, amigos, es lámpara a mis pies en un mundo de oscuridad. Su palabra es mi guía en un mundo desorientado. Su palabra es mi fortaleza cuando me siento débil. Su palabra es mi amiga en los momentos solitarios en que estoy. Dios me ha dejado este libro para que yo pueda creer que Él existe y para que yo pueda creer que Él me ama a pesar de todas las dificultades que yo pueda pasar. Amigo, amiga, no te rindas en la vida cristiana. Sigue avanzando a pesar de que tú veas tal vez tinieblas a tu alrededor. Sigue avanzando. Mientras tú abras este libro, la luz emanará de allí y podrás caminar tranquilamente, confiadamente. Es verdad que hay algunas cosas o muchas cosas no vas a comprender ahora, pero ten paciencia, persevera en el camino del Señor y un día tú vas a ser recompensado por tu perseverancia, por tu fidelidad. Si en algún momento tú pierdes a un familiar amado, si tú pierdes porque la muerte te lo arrebata de tus manos, de tu vida, no reniegues, no te quejes ante Dios, no murmures ante Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Si en algún momento tu oración es respondida diferente a lo que tú quieres, no reniegues.
No te quejes, no murmures, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Confía en Él. Pero para confiar en Él, tú necesitas conocerlo. Para confiar en Él, tú necesitas pasar tiempo con Él. Confía en Él. Mi querido hermano, vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cuán importante es conocerte. Cuán importante es pasar tiempo contigo, Señor, para que en los momentos difíciles no perdamos la fe, no dudemos y no entremos en la incredulidad. Señor, queremos conocerte cada día. Queremos mantener nuestra vida cerca de ti. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos que tú seas en nuestra vida lo primero, lo primordial, por sobre todas las cosas. Bendice a mis hermanos y amigos aquí reunidos, en especial a Joar. Joar, Señor, quien perdió a Sofía, y a todos los familiares que la rodean. Señor, consuélalos y que no pierdan la fe en ti. Que porque no entienden las cosas que suceden ahora, no te abandonen, Señor. Que no te abandonen, por favor. Un día tú nos vas a explicar todo lo que no entendemos ahora. Y gracias por eso, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, Señor. Queridos amigos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo pasaste esta semana estudiando la Biblia? ¿Disfrutaste? Yo también. Esta es una de las razones por qué necesitamos traer más personas a Lecciones que Transforman. Esas personas van a conocer a Dios a través del estudio de la Biblia y se van a fortalecer. Hay que hacer todo el esfuerzo para traer más personas a este lugar, a esta iglesia virtual para estudiar la Biblia. ¿Está bien? ¿Puede ser nuestro compromiso? Yo te agradezco por eso. Gracias. Por eso, si hasta ahora no compartes todavía el estudio, compártelo, por favor. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado hoy. Prepárate para encontrarte con Dios en este día santo y sagrado, el séptimo día de la semana, sábado. El día domingo, primer día de la semana, nos encontramos para continuar estudiando otro tema maravilloso de la lección, aquí en Lecciones que Transforman. Te quiero mucho, un fuerte abrazo. Ora por mí, yo estaré orando por ti. Nos vemos.